Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar, como les decía, con conceptos básicos sobre las células natural killer. En los años 70, como ven acá, les puse las primeras publicaciones donde empezaron a caracterizarse unas células inmunes un poco distintas de los linfocitos T, porque tenían esto de la citotoxicidad natural. ¿Y a qué llamamos citotoxicidad natural? Ahora vamos a ver, es como una actividad citotóxica, es decir, con capacidad de matar células en tumores, ya sea de animales o humanos, sin necesitar una presentación o una educación como ocurre con las células T. Y esta rapidez, digamos, tiene que ver con que, a diferencia de los linfocitos T y de los linfocitos B, cuyos receptores principales son productos de rearreglos y se generan clones específicos dirigidos contra un antígeno en particular, estoy hablando del TCR y del BCR, las células NK o natural killer tienen una plétora, un grupo muy grande de receptores que aleatoriamente provienen de la línea germinal y son los que le confieren esta capacidad de reconocer a una célula con unas características, que ahora vamos a ver cuáles son esas características, y matarla sin necesidad de una célula helper, como en el caso de los B, o sin necesidad de una célula dendrítica que presente y que muestre los antígenos, como es en el caso de los linfocitos T. Para quienes no los conocen, digamos, les voy a mostrar una imagen de citometría de flujo, donde están representadas las principales poblaciones de células natural killer de la sangre en humanos, ¿está bien? Y les explico un poco, porque también puede haber gente que no vio nunca un gráfico de este tipo. Este gráfico es un gráfico que se llama dot plot, que muestra en 2 dimensiones expresión de ciertos marcadores. En este caso, los marcadores son el CD16 y el CD56. Y cada punto en el gráfico representa una célula. Y como ven acá, estamos viendo un grupo muy grande, una densidad muy importante de células que están a la izquierda del eje vertical y por debajo del eje horizontal, que quiere decir que son negativas para el 16
y negativas para el 56. Es decir, no expresan estos marcadores. Si esto proviene de sangre periférica de humanos, seguramente van a ser o linfocitos T o linfocitos B, ¿ok? Pero las células natural killer son estas que tenemos acá, que tienen esta propiedad principal, que es la de expresar el receptor CD56, y que al mismo tiempo expresan el receptor CD16. Entonces, lo que vemos en el eje vertical son las células 56 DIM, DIM se refiere como de menor expresión y bright como más brillantes, y que conjuntamente, fíjense, están a la derecha del eje vertical, es decir, son doble positivas para 56 y para 16, mientras que este grupito menor de acá es positiva para 56 y más brillante, porque están expresadas más arriba, digamos, que las DIM, pero que son negativas para el 16 porque se encuentran a la izquierda del eje vertical. Bueno, esta distinción, además de tener una distinción que nos permite caracterizarlas en un citómetro de flujo, tiene una caracterización funcional. En sangre periférica, las células NK representan entre un 5 y un 15% de todos los linfocitos. En promedio un 10%, pero hay personas que tienen un 5%, hay personas que pueden tener 15, 20%. ¿Y qué características tienen estas 56 bright, 16 prácticamente negativos? Bueno, sus funciones efectoras, digamos, son más débiles en cuanto a la citotoxicidad, pero son buenas productoras de citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas citoquinas? Por ejemplo, el interferón gamma o el TNF-alfa. Mientras que las células de 56 DIM, es decir, de menor expresión de 56, pero muy alta expresión de 16, son muy buenas en realizar funciones citotóxicas contra una célula blanco, y también son buenas para producir citoquinas en algunos contextos, que ahora vamos a ver cuáles son. En algún, digamos, parte de la teoría que tiene que ver con el desarrollo de las células natural killer propone que las células bright son como un estadio más indiferenciado que las DIM, y que las células bright pueden convertirse en células DIM más maduras. Con este contexto de la citometría de flujo, que cada vez se va desarrollando más y cada vez permite generar más conocimiento y más descripción de subtipos, subespecies, linajes celulares, ahora las células natural killer se encuentran juntos a otras células inmunes innatas llamadas ILC, de tipo 1, 2 y 3, que fueron recientemente descritas en el año más o menos 2018. O sea, hace muy poquito estas células ILC, células innatas, pertenecen al linaje, ahora vamos a ver, de las células natural killer, pero tienen funciones que tienen que ver con colonizar órganos, tejidos en particular, y liberar citoquinas proinflamatorias semejantes a un CD4 helper, tipo TH1, tipo TH2, tipo TH17. Ahora, ¿de dónde vienen las células CNK? Las células CNK, toda la vida, digamos, se las llamó como que son células de la inmunidad innata, ¿sí? Y distinguimos inmunidad innata de inmunidad adaptativa. Por ejemplo, por esta cuestión de adaptativa es aquella inmunidad que viene luego de arreglos clonales, como los linfocitos T y los linfocitos B, que tardan más, que necesitan células helper o presentadoras para actuar. Mientras que las células NK, como yo les contaba, pueden actuar directamente sin una previa presentación antigénica, entonces se las llamó siempre como participantes de la inmunidad innata. De hecho, por mucho tiempo fueron las únicas células linfoides innatas. Pero bueno, como les cuento, últimamente se han caracterizado nuevas poblaciones de células innatas, de las cuales no voy a hablar hoy, porque además
reconozco que si bien muchas personas o muchos investigadores que trabajan en células natural killer empezaron a trabajar con las ILC, todavía yo no estudié lo suficiente como para comentarle de ellas en esta charla. Así que me voy a restringir a las NK, que como ven acá vienen de un progenitor de médula ósea que va a dar lugar tanto a células T como a células B, pero que en la diferenciación se va a formar un estadio intermedio de desarrollo, que son estas EILP, de Early Native Lymphoid Progenitor, que va a dar lugar a las células NK, cuyos factores de transcripción necesarios para el desarrollo son, como se ve acá, EOMS y TIBET. Ahora, vamos a ver que en las células NK, como si bien son linfocitos innatos, tienen muchas particularidades también parecidas con los linfocitos T. Este es uno de los modelos que explica un poco el desarrollo de las células natural killer, también a partir de una célula progenitora de médula ósea, que fíjense que por un lado va a dar un precursor mieloide, y por otro lado va a dar estas ILCP, como les contaba, la ILC 1, 2 y 3, que son estas linfoides innatas de las que no voy a hablar. Y por otra parte va a dar lugar a estas células NK más inmaduras, con menos capacidad citotóxica, o 56 Bright, que es lo que les contaba al principio, que tienen una característica, expresan el receptor CD94, pero no el 16, y que van a dar lugar a una célula más madura, que son las 56 DIM, que expresan CD16, y otros receptores que se llaman KIR, que también les voy a contar qué son, que son receptores específicos de HLA. Luego, en este desarrollo, las células NK están terminalmente diferenciadas cuando ya expresan el receptor CD57, y hace unos pocos años también se describió un nuevo subgrupo o subset de células NK, llamadas NK adaptativas, que expresan, además del CD 57, el receptor NKG2C, y también las vamos a presentar hoy y ver qué función cumplen. Este es un modelo también acerca de la diversidad de las células NK humanas, donde lo que vemos es que son bastante diversas, tienen un pico de diversidad que está señalado acá con este triángulo rosa, y este es un gráfico de diversidad en función del tiempo. A partir del primer desarrollo de los distintos subsets, como se ve acá, que están en un verde clarito, son las NK más indiferenciadas, que fíjense no expresan ningún receptor. Luego van a adquirir de manera estocástica, quiere decir al azar, algunos y otras, distintos KIRs, distintos receptores de inmunoglobulina, del tipo de inmunoglobulina, fíjense que están representados con colores diversos. Algunos no tienen ninguno, no expresan. Algunos expresan uno solo, un KIR C. Otros un KIR, acá expresan los tres, A, B y C. ¿Sí? Eso para que vean que hay mucha variedad. Las células natural killer no son clonales e idénticas, son bastante heterogéneas. Y acá pasan a estar, digamos, educadas. ¿A qué nos referimos con la educación en las células NK? Es cuando estas células que expresan KIRs reconocieron moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en la médula, donde están desarrolladas. Y esto les da la adquisición de haber conocido también moléculas propias. Por esto, estos que tienen en color rojo es el KIR del tipo propio. Y mientras los otros que están acá, que no fueron educadas, tienen el reconocimiento del no propio. Luego en la diferenciación van a adquirir, fíjense, van a pasar de este verde clarito al verde más oscuro, que es
la maduración de Bright-Adim, y luego de una reprogramación epigenética que va a estar representada por este núcleo más oscuro, es donde se termina un tipo de expansión del tipo clonal, pero no confundir con la expansión clonal de los TCR, de los linfocitos T. Bien, ahora todos estos receptores que yo les fui nombrando tienen como función el reconocimiento de otras células, de células foráneas. Fíjense, les quiero elegir esta diapositiva para mostrarles la diferencia con otros tipos celulares. Fíjense, en una célula T, como yo les conté, ¿qué es lo que necesitan para poder reconocer a un antígeno foráneo? Por ejemplo, que venga de un péptido bacteriano o otro tipo de péptido, incluso un péptido derivado de un antígeno tumoral. Bueno, fíjense que necesitan que la célula infectada o la célula tumoral exprese en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 para mostrarle un antígeno específico a un TCR específico. Esto, aunque acá no está representado, no alcanza con esta interacción para que la célula T se active, sino que necesita de moléculas de coestimulación, como es la molécula CD28. Pero básicamente lo que quiere representar esto, porque no vamos a hablar de linfocitos T en esta clase, es que justamente la célula T necesita la presentación por parte de la célula infectada, la célula tumoral o incluso las células dendríticas, que son las presentadoras profesionales. ¿Qué pasa con la estirpe mieloide, los macrófagos, por ejemplo? Los macrófagos, ¿qué tienen como receptores? Estos que dicen PRR, que son receptores de reconocimiento de patrones. ¿A qué nos referimos con patrones? Bueno, no reconocen antígenos específicos como el TCR, sino que reconocen patrones moleculares genéricos de las bacterias, por ejemplo, y de otros microorganismos. A partir de esos receptores son capaces de reconocer estos PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos y directamente activarse, ¿ok? O sea, las células monocitos, macrófagos de estirpe mieloide, las dendríticas también, tienen los neutrófilos, tienen en su superficie receptores de reconocimiento de patrones que les permiten, al reconocer dichos patrones genéricos de los microorganismos, activarse directamente. Mientras que, ¿qué pasa con las células CNK? Bueno, necesitan, les puede pasar algo que reconocer lo propio o reconocer algo propio inducido. Ahora lo vamos a ver en más detalle, pero ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, puede pasar que en este caso las células natural killer tienen estos receptores KIR del tipo inmunoglobulina, que cuando reconocen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, les pasa un poco lo contrario a los linfocitos T. Es una señal de no actuar. Estos receptores inhibitorios no actúan ante el reconocimiento de que hay una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad propia. Mientras que, por ejemplo, si la célula sufre un estrés, ahora vamos a ver cuál, por ejemplo, y entonces el receptor inhibitorio no encuentra su contraparte en la célula blanco, ahí es cuando se activa. Y esto es lo que se llama el reconocimiento de lo propio que falta, ¿no? Me activo cuando me falta el MHC. Mientras que lo propio inducido, que puede ser, por ejemplo, que aparezca alguna molécula, un ligando, la llamamos, de algún receptor activador, cuando la célula está estresada, ya sea por una infección viral o por una transformación maligna, entonces en este caso es al revés.
el receptor activador conecta con su ligando y ahí es cuando la célula se activa. Y ahora lo vamos a ver en más detalle, pero la idea de mostrarles acá esto era que vean justamente que cada estirpe linfoide o mieloide, y dentro de la linfoide, natural killer o linfocitos T, tienen diferentes maneras de reconocer lo que no es propio. Y acá sí vamos a ver bien cómo actúan las células natural killer. Normalmente uno pretende que las células natural killer no nos vayan autoatacándonos, o sea, tiene que haber lo que se llama tolerancia. En este caso uno puede decir protección, pero quiere decir tolerancia. ¿Y cuándo hay tolerancia? ¿Cuándo las células natural killer no van a actuar? Bueno, no van a actuar, no van a matar, aunque como su nombre lo indica, son asesinas naturales, cuando estos receptores inhibitorios entren en contacto con las moléculas de clase 1 que se expresan en todas las células de nuestro organismo. ¿Está bien? Es decir, las células NK van patrullando y todo el tiempo van a entrar en contacto con otras células del organismo que normalmente expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo cual hace a la interacción con los receptores inhibitorios, frenando la actividad. Al mismo tiempo, las células normales suelen tener pocos ligandos estimuladores o expresan muy poco. Entonces, la señal estimulatoria no le hace, digamos, demasiada activación a los receptores activadores. Perfecto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que esta señal normal se transforme por un tumor o porque esté infectada por un virus. En ese caso, fíjense qué puede ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? La célula target, ¿qué le falta? Le falta la molécula de clase 1. Entonces, este receptor que necesita estar inhibido, al no estar inhibido, emite una señal de activación. ¿Sí? Aunque la interacción del receptor activador ligando, sea igual a la célula normal, la falta de lo propio es lo que la hace actuar a las células NK. Otra forma de que las células NK actúen cuando no falta lo propio es cuando hay un exceso o una sobreexpresión de ligandos de los receptores activadores. Por supuesto, si pasan las dos cosas al mismo tiempo, es decir, la falta de lo propio más el exceso de lo no propio, o lo propio transformado, la activación va a ser mucho mayor, como vemos en este caso. Este caso que está mostrando, bueno, ¿a dónde se inclina la balanza? Bueno, la balanza de la tolerancia se inclina hacia la no acción. ¿Por qué? Porque hay acá, porque tenemos poco ligando del receptor activador y normal ligando del receptor inhibitorio. ¿Cuál es? Las moléculas de HLA1, de todas las células normales. Cuando se induce lo propio nuevo sería, lo propio inducido, hay una inclinación hacia la actividad, no por pérdida de las moléculas de clase 1, sino por un aumento de los ligandos de los receptores activadores. Y con la falta de lo propio, como vemos acá, gana, porque no tengo una contraparte inhibitoria directamente, es una pérdida que muy frecuentemente ocurre en las células transformadas, por virus o por un tumor. Y esto es muy, muy importante porque fíjense, si estas células, si estas moléculas del MHC no están, no van a poder ser descubiertas por los linfocitos citotóxicos, ¿está bien? Pero ojo, entonces es cuando entran a jugar un rol más importante las células natural killer. Bueno, y ahora yo les venía hablando de estos receptores. Ahora se los voy a mostrar más detalladamente cada uno de ellos.
acá están divididos en activadores e inhibitorios. Los receptores activadores, además, bueno, acá les muestro en rosadito cuáles son los ligandos, algunos no son conocidos o están recientemente descubiertos, y también hay ligandos de receptores inhibitorios. Fíjense, los que nombramos, estos KIR, estos son KIRs activadores, ¿sí? Y estos son KIRs inhibitorios. Estos KIRs inhibitorios son los que actúan ante la pérdida de las moléculas de clase 1, HLA, como se dice para los humanos, y estos actúan cuando hay algo propio, digamos, algo que, si bien no está perdido, no es propio, que es cuando ocurre eso, por ejemplo, en un trasplante. Es decir, estos receptores KIR que se activan al ver ligandos, se activan cuando, por ejemplo, hay un trasplante no autólogo, entonces voy a ver, las células NK pueden ver moléculas de clase 1 no propias. Luego están estos receptores que se llaman en conjunto NSR, como receptores NK de citotoxicidad natural, el NKP30, 46 y 44, que tienen vínculo más que nada con la citotoxicidad. Uno de los más importantes es el receptor NKG2D, que tiene toda esta serie de ligandos, MIC-AB y las ULBP, que son proteínas que se expresan en la membrana frecuentemente ante el estrés celular. Por ejemplo, muchos tumores expresan estos ligandos. Fíjense otra cosa que es muy interesante. Acá hay un ligando que es equivalente para dos receptores. Uno activador, que es el NKG2C, y un inhibitorio, que es el NKG2A. Bueno, juntos este ligando es el que yo estudié en mi tesis de doctorado como un mecanismo de evasión de la respuesta inmunológica por parte de tumores colorectales, en los que veíamos mucha expresión de HLA-E. Si bien HLA-E puede interactuar con NKG2C activando, tiene mucha más afinidad con el receptor inhibitorio. Entonces está descrito que cuando hay mucha expresión de HLA-E, por ejemplo, en una célula tumoral, eso genera una inhibición por parte de las células NK. Y acá les muestro algunos receptores que por ahí ya los oyeron nombrar como los receptores inhibitorios de los linfocitos T, como son TIM3, TIGIT, PD1, por ejemplo, que fueron primero descritos en las células T y que no está tan claro el rol que cumple en las células NK. Además les quería mostrar este receptor, que es el receptor C16, el que yo les conté que servía para caracterizar las células DIM, ¿no? La citotóxica. Fíjense que bueno, todos tienen, o muchos de ellos, moléculas adaptadoras, y estas moléculas adaptadoras contribuyen a la función. El CD16 tiene una particularidad, que el ligando son los fragmentos constantes de las inmunoglobulinas. ¿Eso qué significa? Ahora lo vamos a ver, pero cuando una célula NK, a través de su receptor CD16, es capaz de reconocer células recubiertas por anticuerpos, pueden ir y matarlas y liberar citoquinas proinflamatorias. Además de receptores inhibitorios o activadores, quería comentarles que las células NK tienen varios receptores de citoquina, mediante las cuales se estimula su función. También tienen algunos receptores de tipo TLR, o sea, de tipo PAM, de receptor de PAM, pero están menos descritos o son menos importantes, digamos, en las células natural killer. Bueno, ¿de qué manera
son killer, es decir, ¿de qué manera matan las células natural killer? Bueno, matan de dos maneras. La principal, la más común, es la liberación de gránulos, ¿sí? Acá está representada la célula NK y aquí abajo la célula target, es decir, la célula cual va a ser víctima de la muerte por parte de la célula CNK. Estos gránulos son que se llaman granzimas, las que están dibujadas como bolitas amarillas o perforinas, que constituyen poros en la membrana, son capaces de penetrar a la célula blanco y por medio de generar poros dentro del citoplasma de la célula blanco, independientemente de qué fase lleva a la célula blanco a la apoptosis. Esta forma, granzimas y perforinas son los gránulos más frecuentes por medio de los cuales matan la CNK. Igual que lo hacen los linfocitos CD8 citotóxicos. Y ahí les voy contando esas cosas que yo les dije, son parecidos en algunas cosas a los CD8 citotóxicos. También tienen otra manera de matar, un poco menos frecuente, a partir del ligando de Fas y el ligando de Try, que se unen a los receptores, ¿sí? Estos mediante la unión a las capasas de los ligandos del receptor de Try y de el Fas en la célula blanco. A partir de acá son capaces también de generar apoptosis de la célula blanca. Bien, las funciones de las células NK son muchas, tienen que ver, tienen importancia en el embarazo porque reconocen de algún modo digamos, al feto como algo extraño, si no fuera por que el feto expresa, o la placenta, digamos, expresa moléculas que inhiben la activación de las células NK. También contribuyen digamos, a matar o eliminar células estresadas, por ejemplo, por infección viral, contribuyen a la respuesta inmune porque interaccionan tanto con células dendríticas como con células T, pero en nuestro caso las vamos a mencionar, como dijimos, en el contexto de los tumores, ¿no? ¿Cuál es el rol de las células NK en los tumores y en la terapia antitumoral? Bueno, acá les muestro algunos de los trabajos que muestran que hay una asociación positiva entre tener células natural killer infiltrando diferentes tumores y la sobrevida. Pero déjenme decirles que en general, comparado con los linfocitos CD8 citotóxicos, son mucho menos. Es que, digamos, no tienen un muy buen marcador como los CD8, o es que en realidad son menos. Bueno, hay diferentes abordajes, lo que pasa es que si uno los mira como CD57, la molécula 57 también se expresa en los CD8, incluso la molécula CD56 se expresa en los CD8, a veces es mejor utilizar como marcador el NKp46, que es uno de los NSRs específicos, pero bueno, ya les digo, no son la gran mayoría, pero cuando hay, están asociados con un mejor pronóstico, una mayor sobrevida libre de nerve caída en algunos tumores como cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de esófago, o por ejemplo, cáncer de endometrio, perdón. Bueno, y acá les muestro algo de lo que fuimos haciendo nosotros en el laboratorio cuando caracterizamos células natural killer de tumores en pacientes con cáncer de mama y cáncer colorectal. Y lo que van a ver es que, si ustedes en algún momento se interesan en esos trabajos, es que en general tienen un fenotipo alterado. Nosotros las caracterizamos en el tumor, en la mucosa adyacente normal o en el tejido del estroma normal de la mama, y también en sangre periférica. Y vimos que el fenotipo, sobre todo a nivel tumoral, estaba más asociado a un fenotipo que expresaba mucho receptor inhibidor y poco activador,
Y a nivel de sangre periférica, en general, en cáncer de mama no había tanta diferencia, pero en cáncer de colon sí vimos una diferencia en contra, digamos, de la activación, un fenotipo de poca activación comparado con donantes sanos, con los que usamos como referencia. En este caso, lo que vimos, por ejemplo, es que en pacientes con cáncer de mama triple negativos, la sobreexpresión de un receptor inhibitorio que no nombré antes, que es el CD85J, que interactúa también con ciertos HLA, estaba aumentado en algunas pacientes, y aquellas pacientes que lo tenían aumentado tenían menor capacidad lítica. Y ustedes verán acá que aparece mucho en la palabra cetuximab. Es un anticuerpo monoclonal al cual me voy a referir ahora, pero no lo quiero nombrar para no mezclarles. Entonces acá lo que yo tengan como moraleja de esta parte es que lo que vimos en general son fenotipos desregulados, pero que pueden normalizarse, digamos, a nivel funcional cuando se incuban con citoquinas preinflamatorias, por ejemplo, con la interleuquina 2 o la interleuquina 15, como yo les comenté, tienen estos receptores, las células NK, y en presencia de algunos anticuerpos monoclonales, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Justamente ahora, entonces, más o menos que espero que ahora tengan una idea mínima, aunque sea con lo que les conté sobre cómo funcionan las células natural killer, les voy a contar cómo las estudiamos nosotros y otros grupos, por supuesto, en el contexto de la inmunoterapia del cáncer. Una de las principales actividades que tienen las células natural killer es la DCC, o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Yo se los adelanté unas diapositivas antes. ¿Y de qué dependen? Bueno, justamente dependen de ese receptor CD16. Ese receptor CD16, que se expresa solamente en las células NK-DIM, es capaz, como ven acá, de reconocer el fragmento constante de las inmunoglobulinas, que por un fragmento variable reconoce a una célula tumoral, por ejemplo. Y una vez que esto ocurre, las células NK son capaces de matar a esa célula tumoral unida a anticuerpos mucho mejor, mucho más efectivamente que cuando no hay anticuerpos de por medio. Estos anticuerpos, que pueden ser anticuerpos que generó el propio organismo, porque hay una infección viral, porque hay un tumor, aunque es poco frecuente, hay algunos anticuerpos dirigidos contra tumores, pero los que nos vamos a referir son a los anticuerpos terapéuticos, es decir, a los anticuerpos que se usan para distintas enfermedades. Entonces, tengan presente esto. La célula tumoral tiene un antígeno. Se diseñó un anticuerpo terapéutico que se une a ese antígeno por sus fragmentos variables, por sus cadenas livianas y pesadas de las inmunoglobulinas. Y las células NK, que tienen el receptor del fragmento constante o CD16, al reconocerlas genera una gran activación muy potente, generando la muerte de la célula blanco y la producción, una alta producción de citoquinas preinflamatorias como el interferón gamma. Bien, uno de los primeros anticuerpos que ya tienen como 20 años de uso es el anticuerpo anti-HER2 dirigido contra un subtipo, justamente contra el receptor HER2, que se da en un subtipo de pacientes con cáncer de mama, que expresan esta proteína. Y lo interesante es que cuando se desarrolló este anticuerpo terapéutico, que comúnmente se lo conoce como trastuzumab o Herceptin, que es su nombre comercial, se pensó como para frenar, digamos, la proliferación de aquellas células tumorales que expresaban HER2 en su membrana. Pero además este anticuerpo tiene, como les expliqué, una fracción constante. Y esa fracción constante es del tipo IgG1. Y acá, en uno de los
primeros trabajos en una revista muy importante, en un Cancer Cell, se mostró que la respuesta terapéutica del anticuerpo se da justamente cuando además hay células que expresan el receptor Fc gamma, ¿sí? Que son, como les decía, las células CNK. Todas las otras combinaciones, por ejemplo, que son knockout para es decir, que no tienen este receptor, no responden por completo al anticuerpo. Es decir, tenemos que imaginar que los anticuerpos terapéuticos tienen, por un lado, una función principal, que tiene que ver con inhibir la función del receptor o del antígeno al cual es dirigida. Pero por otra parte, es clave entender que su función también depende de que se formen estos complejos inmunes y las células CNK se activen. Acá les muestro, por ejemplo, este anticuerpo, el Herceptin, que es el anti-HER, ¿ven? Está dirigido principalmente para inhibir la vía de serialización que produce HER2 intracelularmente y así frenar la proliferación de la célula. Pero al mismo tiempo genera esto, ADCC, ¿a través de qué? Del reconocimiento de las células NK por su receptor CD16. Así como está este anticuerpo, el Herceptin, hay anticuerpos dirigidos contra otros, HER2, hay anticuerpos como el que les nombré antes, el cetuximab, dirigido contra HER1, que es el EGFR, o dirigido con el CD20 en las células linfoides, por ejemplo, de los linfomas. Y la importancia de la DCC o del rol de los NK también se vio porque existe en la afinidad por el CD16 un polimorfismo. Es decir, que no todo el CD16 es igual genéticamente. Hay variaciones, todos podemos tener el polimorfismo que se llama de valina y fenilalanina, como ven acá, por ejemplo, en un ensayo con la eficacia del trastuzumab, vemos que los pacientes que tenían el genotipo BB de mayor afinidad de valina-valina, se mantuvieron en un mayor porcentaje libres de progresión, comparados con los otros genotipos. Lo mismo se ve acá en un ejemplo de carcinoma de cabeza y cuello, utilizando el anticuerpo cetuximab, donde nuevamente ser homocigota para valina genera una mayor proporción de sobrevivientes. Y lo mismo ocurre con el anticuerpo dirigido contra el CD20 en los linfomas, que se llama rituximab. Bien, teniendo en cuenta eso, es importante que sepan que cuando entonces uno piensa que a un paciente se le da reiteradas veces este tipo de anticuerpos terapéuticos, se puede generar lo que se llama un efecto vacunal. ¿Y por qué se da eso? Fíjense, la idea es la siguiente. Los anticuerpos, en este caso, puede ser trastuzumab, como pertuzumab, los dos están dirigidos contra el HER2, el cáncer de mama del subtipo HER2. Por un lado, dijimos, frenan la proliferación, pero por otro lado, forman los complejos inmunes de las células CNK. Cuando se genera esta ADCC, es decir, la citotoxicidad, porque las células CNK reconocen a la célula tumoral unida al anticuerpo, se producen fragmentos tumorales, ¿no? Esa célula entra en apoptosis a partir de las granzimas y perforinas que liberan la CNK, y estos fragmentos tumorales son tomados, fagocitados por células dendríticas. Estas células dendríticas son capaces de mostrar estos
péptidos, estos péptidos antigénicos, a células CD8 y a células CD4, y a partir de ahí se pueden generar poblaciones de memoria dirigidas contra esos antígenos. Es decir, a partir de esta cascada de eventos que comienza con la citotoxicidad mediada por anticuerpos por parte de las células NK, hay una activación inmunológica general que involucra a células dendríticas y a linfocitos T también. Entonces, si se van a generar respuestas de memoria, es por eso que uno dice que después de repetidas infusiones de anticuerpos, se estaría generando un efecto tipo vacuna. Bien, y acá les quiero mostrar un artículo que publicamos nosotros el año pasado con una de mis becarias, donde vemos eso justamente. Acá con citometría de flujo, lo que tratamos de mostrar es que las células dendríticas son capaces de incorporar material antigénico, que son las células tumorales, que las marcamos con un colorante para poder verlas, y fíjense que esta incorporación máxima de material antigénico que se produce cuando las células NK están en presencia del cetuximab, y acá se libera el material antigénico, y acá lo vemos que las células dendríticas lo incorporan. ¿Qué les pasa a esas células NK? Bueno, esas células NK maduran, aumenta la expresión de los marcadores de activación CD25, CD69 y HLA-DR, y eso ocurre únicamente en presencia de la célula tumoral, que se llama BRG, y el anticuerpo cetuximab, y fíjense que no ocurre cuando no hay célula tumoral o cuando no hay anticuerpo de por medio. Y esa activación que genera, además como consecuencia, en las células NK, que se activen, que las maten, que liberen material antigénico, que además liberen citoquinas preinflamatorias como interferón gamma y TNF, que produce como consecuencia en las células dendríticas, bueno, produce que las células dendríticas maduren. ¿Cómo los medimos? Mediante marcadores de maduración de células dendríticas como el CD83, CD86, HLA-DR y CD80, que también solo se produce esta maduración cuando hubo activación de células NK y hubo liberación de material antigénico tumoral. Y no solo eso, sino que además, como consecuencia, las células dendríticas son capaces de, al interactuar con linfocitos Helper, promover un perfil de H1, que es lo que dijimos es necesario para que se genere un efecto vacunal, la producción de interleuquina 12, que como ven acá solo ocurre significa en grandes cantidades cuando hay células natural killer presentes en el medio y está el anticuerpo y las células tumorales. Es decir, así como nosotros lo vimos en este modelo de cáncer de mama triple negativo, esto está descrito en otros modelos con el mismo anticuerpo, por ejemplo en cáncer de cabeza y cuello. Bueno, y entonces yo lo que les venía contando es que una manera entonces de evaluar la forma de que las NK puedan actuar de manera terapéutica es mediante el uso de anticuerpos que se usan dirigidos contra antígenos tumorales. Pero bueno, en el último tiempo ustedes saben que se han desarrollado muchos anticuerpos terapéuticos, pero no dirigidos a específicamente algún antígeno, sino dirigidos para bloquear la interacción entre los receptores inhibitorios de las células T y sus ligandos en las células presentadoras o en las células tumorales. Y esos son los anticuerpos anti-checkpoint inmunológicos, como son el anti-CTLA4, el anti-PD1, anti-PDL1. La mayoría de estos anticuerpos fueron diseñados, y después podemos discutir al final de la clase, si les parece, fueron diseñados para no ser del tipo IgG1 en el fragmento constante, es decir, para evitar la DCC. Pero hay un anticuerpo que sí
que se llama Avelumab, que está dirigido contra PDL1, que es el ligando de PD1, un receptor que inhibe la función de los linfocitos T activados en el sitio tumoral. Y estos ligandos se suelen sobreexpresar después de que los linfocitos llegan, liberan mucho interferón gamma y eso produce gran expresión de PDL1 en el medio. Bueno, entonces se diseñó un anticuerpo anti-PDL1 para inhibir justamente la interacción entre PD1 y PDL1 y eso de algún modo restaurar la activación de las células citotóxicas. Pero además fue diseñado justamente con un fragmento constante IgG1, lo que nos permitió evaluar el rol de la DCC en este anticuerpo. Y esto lo hicimos con 5 líneas celulares de cáncer de mama triple negativo, sobre las cuales evaluamos la expresión de PDL1, y acá vemos que no tenían todas una gran expresión, algunas sí, que son las que están marcadas en naranja, y algunas tenían muy poquita expresión. Entonces, ¿qué vimos? Que cuando evaluamos la lisis de esas células, mediante experimentos para ver, donde medíamos cuántas células tumorales se morían o qué proporción eran matadas por células CNK, y vimos que la muerte de las células tumorales por las células CNK aumentaba significativamente cuando el anticuerpo estaba presente, comparado cuando no estaba presente. Pero eso ocurría obviamente en aquellas células que tenían una alta expresión de PDL1 y no en aquellas que no expresaban tanta cantidad. Y fíjense algo interesante, que es cuando usábamos otro anticuerpo anti-PDL1, pero que tenía la IgG1 mutada, esta capacidad lítica de la CNK no se producía. Es decir que las células CNK también pueden hacer ADCC contra blancos unidos a checkpoints inmunológicos. Y acá les quería contar un montón de terapias que se están desarrollando para mejorar las funciones de la activación del CD16 justamente, de este receptor que media la DCC. O sea, se sabe que la DCC es repotente, pero ¿cómo la mejoramos? Bueno, hay que mejorarla, ¿por qué? Y bueno, porque a veces la CNK no expresa muchos receptores activadores acompañando, como yo les conté, la CNK de los pacientes. O, por ejemplo, las células tumorales expresan muchos ligandos de receptores inhibitorios también. Bueno, y lo que les muestro acá es algunas estrategias, por ejemplo, son anticuerpos trifuncionales, es decir, que además de impactar en el C16, son capaces de reconocer a 2 antígenos tumorales en lugar de 1. Otros, por ejemplo, además, linkean con el receptor de la interleuquina 15, porque ustedes saben que eso activa mucho las células CNK. Otras, por ejemplo, es combinarlos con anticuerpos agonistas, es decir, que potencian la función de receptores activadores, o bloquear los inhibitorios. Bueno, yo les comenté en su momento que las células tumorales, por ejemplo, expresaban mucho HLA-E, que interactuaba con el receptor inhibitorio NKG2A. Se diseñó un anticuerpo que se llama bueno, ahora me va a salir la palabra, es un anticuerpo anti-NKG2A, ahora lo voy a leer, perdón. ¿Cómo se llama? Que lo que hace es bloquear la unión entre HLA-E y NKG2A. Bueno, que se me fue de la mente. Ahora se los voy a mostrar. A ver si está acá. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, combinación de anticuerpos tipo cetuximab, es decir, anticuerpos tipo dirigido a receptores a antígenos tumorales, combinados, por ejemplo, con anti-PDL1, porque en este momento
Otras, es muy interesante la combinación de varias inmunoterapias, o combinado con el anti-CTLA4, o combinados con anti-TGF-beta, que es una citoquina antiinflamatoria que inhibe la funcionalidad de las células NK. Me voy a apurar un poquitito. Bueno, les muestro, por ejemplo, hay un nuevo anticuerpo llamado margetuximab para cáncer de mama HER2, que tiene, por un lado, una mayor afinidad por parte del CD16, el receptor activador, para reconocer con más afinidad al fragmento constante, y además está diseñado para que aquellas células que tengan receptores y que inhiban, que se inhiben al encontrarse con el fragmento constante de los anticuerpos, como es el CD32, eso está inhibido, como ocurre en las células de macrófagos y en células mieloides, que hay un montón. Entonces, este anticuerpo activa a las células NK que expresan CD16 y muestran menor, porque tienen mayor afinidad, y muestran menor afinidad para los que tienen receptores inhibitorios como el CD32B. Bien, les quería contar un poquitito algo de células NK adaptativas, que es un nuevo tema en el que estamos trabajando. Estas células NK adaptativas, al principio yo les comenté que cuando se diferencian totalmente las células NK, expresan el receptor CD57, perdón. En condiciones de infección por el citomegalovirus, que es una infección muy común, por ejemplo, en Argentina es muy frecuente, y me imagino que en Ecuador también debe serlo, las células NK se les genera una reprogramación por medio de la cual cambian algunos receptores y, por ejemplo, se pierde la expresión de esta molécula coestimuladora, con lo cual estos receptores activadores bajan mucho, pero al mismo tiempo se produce la desmetilación del promotor del interferón gamma, con lo cual cuando hay una célula obsolizada, es decir, recubierta por anticuerpos, las células NK adaptativas, es decir, que tienen estas características, son capaces de producir muchas más citoquinas que en las células convencionales. Y acá se las voy a mostrar. Además, además de eso, que es muy interesante, tienen una respuesta muy rápida y además se pueden amplificar frente a anticuerpos. Y bueno, esto es lo que estamos trabajando nosotros en este momento, en cocultivos con células de cáncer de mama y anticuerpos. Lo que vemos por citometría de flujo es que cuando analizamos las células gamma negativas, es decir, estas adaptativas, comparadas con las gamma positivas, las células gamma negativas, es decir, las adaptativas, producen prácticamente el doble en algunos casos de interferón gamma cuando está el anticuerpo presente comparada con las células NK convencionales. Lo cual nos parece que es muy importante, y por eso estamos tratando de estudiar el rol de estas células NK como adaptativas, como respuesta, como marcador de respuesta a pacientes que han sido tratadas con estos anticuerpos. Y en eso estamos, espero poder, si nos vemos en algún otro evento de este tipo, ya tener los resultados para contarles qué pasó con estas células adaptativas. Y vemos que no habían sido descritas en cáncer, y vemos que llamativamente el triple negativo hay menos, que en los estadios avanzados también, pero la realidad es que, bueno, todavía las estamos estudiando. Bueno, quiero dedicar los últimos minutos a hablar de terapia adoptiva con células NK autólogas. Esto, digamos, es un trabajo que no estamos haciendo nosotros, sí tenemos interés en comenzar a trabajar con este tipo de abordaje, pero bueno, esto se empezó a ver en los años 70 también, cuando se vio cómo era la efectividad de las células NK del donante
que podían reconocer a las células del receptor, a las células leucémicas, que eran muy buenas para matar a las células leucémicas del que recibía el trasplante, porque había mismatch justamente entre estos receptores KIRS y la no compatibilidad total de las células del MHC. Entonces, y además no producen esta cuestión de lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que sí se producen los linfocitos T. Entonces, últimamente se está pensando en las células NK como una herramienta terapéutica, generando esta células NK ingenierizada genéticamente, que sea palabra inventada, ingenierizada, mediante las cuales lo que se hace es generar una gran potencia de producción de perforinas, enzimas y citoquinas a través de 3 dominios. Un ectodominio, una región transmembrana y una región de activación. Estos son distintas generaciones de células CAR-NK. CAR viene del receptor quimérico. Estas células CAR fueron primero diseñadas sobre células T, y todavía obviamente hay mucho diseño de CAR de células T, pero hay algunas ventajas que tienen las células NK con respecto a las células T, que por eso se está trabajando tanto. Fíjense, acá tienen el dominio del reconocimiento, que viene a partir de una región variable de tipo single chain, esta región transmembrana, y el dominio de señalización con diferentes moléculas coestimulatorias. Estas células NK lo que permiten es que son muy citotóxicas porque no solamente están dirigidas contra un antígeno en particular como las T, sino que además ellas tienen todos sus receptores que pueden reconocer células blanco. Se pueden combinar con citoquinas proinflamatorias que las hace mantenerse mucho tiempo, se pueden dar muchas infusiones, son muy específicas, tienen, como les decía, su funcionalidad innata muy potente y pueden provenir de diferentes orígenes. Para que vean la importancia del momento de las células NK, este es un trabajo de revisión de este año, y fíjense cómo ha aumentado la publicación de trabajos con células CAR-NK, tanto provenientes de líneas celulares como directamente de aislamientos primarios de pacientes o de donantes. Y lo que era tan frecuente en ser dirigidas, y donde hasta ahora funcionan mejor, dirigidas contra tumores no sólidos, ahora se está empezando a trabajar mucho sobre tumores sólidos, como para usar los NK en esos pacientes que no responden a terapias convencionales, obviamente. Acá les muestro brevemente, porque ya estamos en horario, veo, que la fuente de estas células NK puede venir directamente de sangre periféricas, de líneas celulares establecidas de células NK, de células de cordón umbilical, que se pueden diferenciar, o también de células pluripotentes que se inducen a formar células NK. Y básicamente este sería el pipeline o la línea de trabajo, es la generación del aislamiento de las células NK, la activación por medio de citoquinas y la expansión, la formulación, es decir, la incorporación mediante, puede ser algún tipo de transferencia viral o no viral para generarle ese plásmido con el cual se dirigen esos single chain dirigidos con un antígeno en particular, y se expanden en grandes cantidades hasta que, bueno, se realizan protocolos, es decir, ensayos clínicos, y se puede llegar a hacer una licencia y llegar a infundirse en pacientes.
Por eso les traje para que vean un montón de ensayos clínicos, este es un trabajo de este año, donde se muestran un montón de indicaciones: glioblastoma, leucemia, cáncer de próstata, cáncer de ovario, mieloma múltiple, y distintos estadios de ensayo clínico, que ya está planeado, que está en curso, y fíjense a distintos targets, es decir, ese fragmento dirigido específico, como si fuera un linfocito T, con el EGFR, con el HER2, con el CD19, bueno, y siguen, acá les pongo más en qué fase están, acá reclutando, algunos que el origen son células de líneas celulares, otros también, o que provienen de células de donantes, etcétera. Bueno, como ya estamos en tiempo y no le quiero robar el tiempo a otro disertante, me voy a despedir hasta que conversemos con las preguntas. Bueno, les dejo acá mi mail por cualquier consulta que quieran hacerme a posteriori del encuentro. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, una foto de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos, donde está el laboratorio. Nuestro laboratorio es un laboratorio de investigadores y becarios del CONICET o de la Agencia de Promoción Científica y Técnica de la Argentina, del Ministerio de Ciencia y Técnica, y que está situado en el Instituto Alexander Fleming, que es un instituto, una clínica oncológica, y por eso tenemos tanta interacción con médicos, lo cual nos permite hacer ese tipo de investigación traduccional utilizando muestras de pacientes. Les agradezco muchísimo por la atención, les pido disculpas porque aceleré un poco al final, pero bueno, quedo a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Estrella. Estuvo muy interesante, la verdad. Bueno, Al menos igual, todos los temas, a mí me encanta lo que se trata la inmunoterapia, entonces muchísimas gracias por esa cobertura tan detallada. En este caso, doctora, le queremos agradecer muchísimo por su presencia, por estar aquí con nosotros en estos temas que están a la vanguardia científica en los últimos tratamientos contra el cáncer. Me gustaría escucharle si es que tal vez tiene un mensaje para las personas que nos escuchen antes de empezar con el segmento de las preguntas. Sí, claro. Bueno, ustedes me imagino que la mayoría sabe que en 2018 se entregó el premio Nobel a los doctores Allison y Tonjo, que fueron los descubridores o los desarrolladores de los anticuerpos anti-CTLA4 y anti-PD1, que revolucionaron realmente la inmunoterapia. Si alguno de ustedes trabaja en oncología o tiene algún vínculo en oncología, sabe que todo el tiempo la mayoría de los protocolos que se discutían o que se usaban para tratamiento para las personas con cáncer tenían que ver con quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y en este momento eso se ve súper equilibrado con la inmunoterapia. Y para nosotros como laboratorio de inmunoterapia, eso fue muy importante, porque nuestro laboratorio trabaja hace más de 20 años con anticuerpos monoclonales, con vacunas, en un momento donde la mirada del oncólogo clínico era un poco suspicaz para la inmunoterapia, no le parecía que la inmunoterapia o que el sistema inmunológico cumpliera un rol en la inmunovigilancia. Y bueno, y por suerte eso cambió a partir del desarrollo de esta inmunoterapia, y lo que vemos es que, bueno, hay de todo. Por un lado, los anti-checkpoint tienen una respuesta en un grupo de pacientes, hay un grupo de pacientes que aún no responden y tenemos que desarrollar biomarcadores para entender por qué. Para algunos pacientes son muy tóxicos, para otros no, pero bueno, agregaron sobrevida, por ejemplo, a pacientes con melanoma, que es un tipo de tumor de muy difícil tratamiento, que no
no, para los cuales la quimioterapia no funcionaba, la radioterapia no funcionaba, y una vez que pasaban a un estadio avanzado tenían una probabilidad de sobrevida muy baja. Y cada vez más estos mismos, casi siempre el modelo arranca en melanoma y después empiezan a expandirse a un montón de otros tumores. Por mi parte, las células NK, que son las que trabajo hace más de 10 años, están ahora tomando mucho auge, por esto que les conté al final de las CAR-NK, porque tienen muchas ventajas con respecto a las CAR-T-cells. Entonces, yo creo que se va a venir ahora mucho desarrollo. A nosotros en el laboratorio nos gustaría comenzar a trabajar con eso, estamos tratando de ver cómo podemos abordarlo. Así que, bueno, considero que es para los que son estudiantes y están pensando en qué rama de su carrera o qué rama de la medicina, de la biología, dedicarse, les digo que la investigación traduccional en cáncer y en inmunoterapia en particular es súper interesante y tiene lo lindo que para mí es, por eso lo digo con tanta pasión, es que uno al mismo tiempo que desarrolla productos para los pacientes, descubre mecanismos básicos inmunológicos. Y eso es muy lindo, que al mismo tiempo uno pueda ver las dos cosas, entender cómo funciona a nivel básico algunos tipos celulares y que aparte pueda ver cómo estimularlos para generar una respuesta en los pacientes. Muchísimas gracias, doctora Estrella. Para los participantes, brevemente vamos a hacer un segmento de preguntas. Doctora Estrella, tenemos una pregunta aquí de la audiencia. Sí, y es si es que el efecto vacuna puede tal vez repercutir en un tipo de autoinmunidad. Con los anticuerpos, me imagino que se refiere a eso la pregunta. No hay prácticamente, digamos, no hay demasiado reporte porque tampoco es que las respuestas... Estoy pensando, el efecto vacuna, no, estaba pensando si se referían a los immune checkpoint. No, es verdad, sí, por supuesto se podría generar algo de autoinmunidad si se generaran muchos clones reactivos contra antígenos propios. Pero uno espera que la mayoría de los antígenos, lo que se llama el antigen spreading, la liberación de antígenos, producto de la DCC, se dé sobre antígenos tumorales, que son los más preponderantes en las células que van a ser atacadas por las natural killers. Entonces uno espera que ganen, digamos, la batalla en cuanto a la producción antigénica, los antígenos tumorales, y entonces se generen clones de CD8 y CD4 dirigidos contra los antígenos tumorales. Pero sí, obviamente en estas cuestiones biológicas uno no podría pasar que hubiera formación de algunos clones autorreactivos. Sí, por supuesto es posible. Muchísimas gracias, doctora Estrella, y desde ya reiteramos nuestros agradecimientos y la invitación también para que usted pueda venir a visitarnos y, como usted decía en un inicio, establecer algún tipo de colaboración, puede ser en Galápagos y cualquier otra región de nuestro país que tiene tanto por ofrecer. Ay, me encantaría, no conozco Ecuador, sería un placer conocer Quito, conocer Galápagos, por supuesto, sí, sería un honor, me encantaría, cómo no. Lo mismo a ustedes, les dejé mi mail y cualquier duda al respecto que quieran consultar por fuera del evento, es bienvenida, lo pueden hacer a través de la organización o escribirme directamente, que no hay ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y gracias por estar acá presente escuchando la charla y bueno, nos vemos en cualquier momento.